Bien, veamos ejercicio 21:30, es este que tenemos acá, con, ahí está, esa gráfica. Dice el enunciado, se coloca una carga puntual en cada esquina de un cuadrado del lado A. Vayamos viendo la imagen, fíjense que tenemos 4 cargas puntuales en cada esquina de un cuadrado del lado A. Cada lado mide A unidades. Todas las cargas tienen la misma magnitud Q. 2 de las cargas son positivas y 2 son negativas, como se muestra en la figura 21:30. Es esta figura que está acá, y fíjense que tenemos 2 cargas positivas en las esquinas superiores y 2 cargas negativas en las esquinas inferiores. Pregunta, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico neto en el centro del cuadrado debido a las 4 cargas y cuál es su magnitud en términos de Q y A? Fíjense que acá nos marcan el centro con ese punto negro y lo que nos están preguntando es cuál es la dirección del campo eléctrico neto en el centro debido a las 4 cargas. ¿Qué significa campo eléctrico neto? Sería el campo eléctrico total debido al efecto de cada una de estas 4 cargas. El campo eléctrico por cada una de estas cargas, como habíamos visto, es una cantidad vectorial. Entonces, el campo eléctrico resultante en el centro va a ser la suma vectorial de las 4 componentes de campo eléctrico debidas a cada una de estas 4 cargas. Veamos lo que yo tengo escrito acá. El campo eléctrico neto en el centro es la suma de los campos eléctricos individuales, que es lo que les acabo de decir. Para calcular la magnitud, fíjense que acá igual vamos a hacer un cálculo simbólico, si se quiere, un cálculo analítico, porque no nos dan valores numéricos para la distancia A entre cada una de estas cargas, ni tampoco nos dan un valor numérico para la carga Q de cada una de estas cargas. Entonces vamos a hacer un cálculo simbólico, es decir, que lo vamos a dejar representado con las letritas Q y A, pero vamos a hacer un cálculo de la magnitud del campo eléctrico. Para poder calcular la magnitud del campo eléctrico debido a cada una de estas cargas, tenemos que usar la misma ecuación que vimos en el ejercicio anterior, que es esta ecuación que está acá abajo. Campo eléctrico es igual a K, esta constante, por Q dividido el radio al cuadrado. Q, digamos entre comillas, lo sabemos porque Q es la carga de cada una de estas cargas. Pero esta distancia R tenemos que calcularla porque tenemos la distancia entre cada carga que forma los lados de este cuadrado, pero no sabemos la distancia desde el centro, que es donde queremos calcular la magnitud del campo eléctrico, hasta cada una de estas cargas. Fíjense igual que el cálculo es muy sencillo porque tenemos un triángulo rectángulo, así que con el teorema de Pitágoras podríamos directamente calcular esta distancia. Fíjense, voy a hacer un dibujito, después lo borro así no me queda ahí, pero fíjense, si tomamos por ejemplo la carga que está arriba a la izquierda, yo uno esto, consideramos que esa es la hipotenusa del triángulo y cada uno de estos serían los catetos. Ahí tenemos el triángulo rectángulo. Y tenemos un cateto que sería este que está acá arriba, que tiene una magnitud de ¿cuánto? De A sobre 2, que es la mitad de A. ¿Por qué la mitad? Y porque esto está en el centro. Si está en el centro, refiriéndonos a cada uno de los lados, estamos en el centro, en la mitad de cada uno de estos lados. Sigue llegando gente a la reunión. No sé si fue que se hicieron un recreo muy largo.
Pero bueno, cualquier cosa yo les voy a subir el videito, no se hagan problema. Entonces tenemos cada uno de estos catetos va a medir A sobre 2, porque es la mitad del lado. ¿Sí? Tenemos A sobre 2 y A sobre 2. Y por el teorema de Pitágoras sabemos que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La hipotenusa es R, que es la distancia desde la carga hasta el centro. Entonces acá está escrita esa ecuación. ¿Sí? Acá tenemos escrita una ecuación para calcular R, que ya está despejado. Fíjense que es R igual a la raíz cuadrada de A sobre 2 al cuadrado, que es uno de los catetos, más A sobre 2 al cuadrado, que es otro de los catetos. Se suma esto porque son los mismos términos, me queda 2 por A sobre 2 al cuadrado. Y me queda el cuadrado de A sobre 2. Bueno, acá he operado para que quede la expresión, fíjense, el A al cuadrado, la raíz cuadrada se simplifica, entonces me queda solo la A, dividido la raíz cuadrada de 2, porque acá abajo tenemos 2 al cuadrado. Perdón, 2 al cuadrado no, tenemos 2 porque acá yo lo he simplificado con este otro 2 y por eso lo he puesto como A sobre la raíz cuadrada de 2. Bueno, ahí después ustedes pueden verificar paso a paso cómo se llega a este valor. Ahí lo tienen de todos modos. Bien, voy a borrar este triángulo. Ahí está. Entonces, ya tenemos la distancia desde cada una de las cargas hasta el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Y fíjense que la distancia R va a ser la misma para cada carga porque justamente las cargas están en las esquinas de este cuadrado y queremos calcular la magnitud del campo eléctrico en el centro. O sea que la distancia a todas las cargas es la misma. Y acá tenemos la magnitud del campo eléctrico debido a cada carga es la misma y está dada por. En esta ecuación que estábamos hablando recién, lo único que tenemos que hacer es reemplazar R, esta R que encontramos acá, esa expresión la reemplazamos acá. Bueno, ahí se reemplaza, se opera y el valor de la magnitud del campo eléctrico quedaría como 2 por Q, 2 por K por Q sobre A al cuadrado. Tengan en cuenta igual acá que esta magnitud del campo eléctrico es la magnitud de una sola carga, ¿sí? O de cada una de las cargas por separado. No es la magnitud del campo eléctrico total, que es la que tenemos que averiguar. Es la magnitud de cada una de las cargas por separado. Bien, lo que tenemos que ver ahora es cuál es la dirección del campo eléctrico y también ahí vamos a poder sacar la magnitud total. A ver si voy a recurrir directamente a este dibujo. Ahí. Voy a recurrir a este dibujo para que veamos un par de cositas. Bien, fíjense. Esta carga eléctrica, la de arriba a la izquierda, es positiva, o sea que tiene un campo eléctrico saliente. Es decir, que si yo dibujo el vector correspondiente a esa carga en el centro, sería con esta dirección, ¿sí? Porque nos estamos alejando de la carga. Este sería el vector campo eléctrico para esta carga. Que este vector de campo eléctrico, si lo separamos en sus componentes, vamos a decir que tiene dos componentes. Una componente horizontal, lo voy a hacer con otro color, una componente horizontal y una componente vertical hacia abajo, ¿sí? Son las dos componentes de campo eléctrico que tendría este vector de campo eléctrico. ¿Qué sucede con esta otra carga que tenemos arriba a la derecha? También es positiva y también tendríamos entonces en el centro una componente de campo eléctrico que se aleja de esa carga. Entonces vamos a tener otra componente de campo eléctrico que va a estar apuntando hacia allá, alejándose de esta carga. Este vector campo eléctrico tiene también sus dos componentes. Si lo descomponemos, a ver, lo voy a hacer con otro color, tenemos una componente hacia la izquierda y otra componente hacia abajo.
Voy a hacer así, voy a correr esta y dibujo esta otra componente acá. Ahí, tenemos la otra componente de campo eléctrico ahí hacia abajo. Bien, fíjense lo que está sucediendo acá. Dijimos que el campo eléctrico resultante en el centro va a ser la combinación de los 4 campos eléctricos que producen cada una de estas cargas por separado. Fíjense lo que pasa. Esta carga eléctrica tiene este campo eléctrico que apunta hacia la derecha y abajo. Esta carga eléctrica tiene este campo eléctrico que apunta hacia la izquierda y abajo. Entonces, si ahora hacemos la suma vectorial de estos dos vectores campo eléctrico, las componentes horizontales se van a cancelar, porque acuérdense que la magnitud es exactamente la misma, porque está a la misma distancia de dos cargas que tienen el mismo valor. Entonces, estas componentes horizontales, perdón, se van a cancelar. Una apunta hacia la derecha, la otra apunta hacia la izquierda. Perdón. Entonces, se cancelan. Las borro. ¿Y qué pasa con las otras dos componentes? Las componentes verticales apuntan las dos hacia abajo. Entonces, en este caso, estas dos componentes se están sumando. Si hiciéramos el análisis para las cargas que están abajo, pasaría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo dos cargas negativas. Dijimos que el campo eléctrico apunta hacia la carga negativa. Entonces tendríamos para esta carga negativa un vector campo eléctrico que es igual que el vector campo eléctrico producido por esta carga positiva. Entonces básicamente lo que haríamos sería sumar, puedo hacer así, sumar dos componentes más de forma vertical, ¿sí? Porque se cancelarían del mismo modo las componentes horizontales, se sumarían las componentes verticales debido a los campos eléctricos producidos a estas dos cargas. Entonces, finalmente, esto lo voy a borrar, lo que obtenemos es que la magnitud del campo eléctrico es 4 veces la magnitud de la componente vertical del campo eléctrico. Para calcular eso, lo que hacemos es lo que tenemos acá. Cada una de esas componentes, a ver si hace falta que dibuje algo más. Voy a hacer un dibujito acá para complementar esto. Fíjense, voy a dibujar acá el centro. Supongamos que este es el centro del cuadrado, ¿sí? Ahí está. Y tengo una componente de campo eléctrico que voy a considerar que es esta, que va hacia allá. Supongamos que esa es una flecha bien prolijita. Y tenemos una componente de campo eléctrico que va hacia abajo y otra componente de campo eléctrico que va hacia la derecha. La magnitud de la componente de campo eléctrico que va hacia abajo se corresponde con la magnitud también de este cateto, si lo vemos como un triángulo rectángulo. Fíjense, si yo muevo esto para allá, formamos el triángulo rectángulo y esto, la magnitud se corresponde con uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. Por trigonometría podemos calcular esta magnitud usando el ángulo, porque sabemos que este ángulo vale 45 grados, por cómo está ubicado. Este ángulo de acá vale 45 grados, ¿sí? O este otro también, por cómo está cómo están ubicadas las cargas, y es que estamos considerando el centro, para este caso, de este cuadrado. Entonces, usando la reglita que ustedes deben conocer, SOHCAHTOA, podemos calcular la componente. Por ejemplo, yo que he usado el seno del ángulo, el seno es, SO sería el seno del opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos, déjenme que chequee acá, yo le he puesto E sub QI
está bien, sería la componente de campo eléctrico para una carga Q, y sería esta componente vertical, es igual a EQ, que sería la magnitud de la hipotenusa por el seno del ángulo. Esto, si lo escribo de otra forma, a ver que no quiero que nos perdamos, sería el seno del ángulo es igual a, vamos a poner seno de alfa, por ejemplo, seno del ángulo es igual a opuesto, que sería esta componente que yo le llamé E, la componente del campo eléctrico debido a la carga Q vertical, por eso le he puesto I, dividido la hipotenusa, que la hipotenusa es la magnitud del campo eléctrico debido a una carga Q. Ahí está, E sub Q. Ahí está, ahí aclaramos un poquito entonces qué son estos cálculos que yo he puesto ahí. Entonces el seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es E sub QI, que es esta componente que yo he dibujado acá. Es esta componente. Y E sub Q es la hipotenusa, que es la magnitud del campo eléctrico, E sub Q, que ya calculamos acá, ¿sí? Sería la magnitud del campo eléctrico debido a una de estas cargas. Bien, y el ángulo que estamos considerando entonces es este que yo marqué azul acá, que por el sistema de referencias que estamos tomando es un ángulo de menos 45 grados. Tenemos el valor del ángulo, que es menos 45 grados, tenemos el valor de esta magnitud del campo eléctrico, que es esta que calculamos acá, entonces despejamos y llegamos a esta ecuación que yo he escrito acá arriba, ¿sí? Bien, ahí espero haber aclarado un poco cómo es que llegué a esa ecuación. Reemplazamos valores, despejamos acá y demás, y llegamos finalmente a esta magnitud de campo eléctrico. Menos raíz de 2 de K por Q sobre A al cuadrado. Bien, acá tenemos entonces que fíjense igual que aparece un signo negativo acá, que este signo negativo aparece por haber considerado el seno de menos 45. ¿Sí? En vez de poner el seno de 45 grados. Pero como estamos tomando magnitud, no tenemos que considerar ese signo, ¿sí? La magnitud iría sin el signo, pero ese signo menos nos está indicando que este vector va hacia abajo, o sea que estamos indirectamente incluyendo la dirección de este vector al haber considerado el menos 45 en el signo del ángulo. Bien, finalmente, para calcular el valor de la magnitud del campo eléctrico debido a las 4 cargas, como vimos acá, sería simplemente 4 veces la magnitud de el campo eléctrico debido a una sola carga, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 4 esa expresión que encontramos recién, acordándonos de que el signo negativo no lo tenemos que considerar porque estamos calculando magnitud. Y fíjense que yo acá he aclarado con dirección menos I, ¿sí? Ahí está dada la información de la dirección del campo eléctrico, que es una cantidad vectorial. Entonces tenemos magnitud y dirección. Bien, leo esta última conclusión que yo he puesto acá. Debido a la simetría del problema, se suman las componentes I de los campos debido a cada carga, no sus magnitudes. Bien, las componentes I serían las componentes verticales, que es lo que hemos estado haciendo acá. Se suman las componentes verticales, no se suman las magnitudes de los campos eléctricos. ¿Sí? Porque las magnitudes, o sea, se suman las magnitudes de los campos eléctricos, pero de forma vectorial, que esa es la gran diferencia. ¿Sí? O sea, no se suman las magnitudes, sino que se suman los vectores campo eléctrico. Ahí está, ahí me salió mejor la diferencia. Se suman los vectores campo eléctrico y se suman las magnitudes de las componentes verticales, porque las magnitudes de las componentes horizontales se cancelan entre sí. Bien,
¿Se entendió?